Bienvenido apasionado a la electrónica. ¿Quieres conocer el funcionamiento de los condensadores? Mi nombre es José Antonio Rivera y esto es Pasión Electrónica. Un condensador es un componente electrónico capaz de almacenar energía eléctrica. No es una batería, ya que estos dispositivos se cargan y se descargan muy rápidamente. Un condensador básicamente está compuesto por dos placas metálicas y por una tercera que es un material aislante que se le llama dieléctrico. Este dieléctrico puede ser de papel, mica, cerámica, vidrio, hay diferentes tipos. Un material que sea aislante. Y luego lleva unas patillas de conexión conectadas a las armaduras metálicas. Simbología de los condensadores. El símbolo más común que te vas a encontrar es este. También te puedes encontrar condensadores polarizados y electrolíticos, en el que nos marcan la patilla negativa, tanto este símbolo como este. Ojo, estos condensadores electrolíticos hay que tener mucho cuidado porque tienen polaridad. Es decir, si los invertimos, los ponemos al revés, el negativo en el positivo y viceversa, revientan, explotan. O sea, hay que tener mucho cuidado porque no queremos eso, ¿verdad? Luego tenemos también los condensadores variables que tienen pues esta flechita. Los condensadores variables, las armaduras de las que te acabo de hablar no están siempre totalmente enfrentadas, sino que varían mediante un tornillito que tienen para el usuario, se varía y varía la superficie que está enfrentada una con la otra. Al variar esa superficie, varía la capacidad que tiene ese condensador. Y al variar la capacidad, pues ya según el circuito, pues podemos variar la frecuencia, podemos hacer una serie de cosas muy interesantes. Si te está gustando este vídeo, suscríbete, dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones y además, si estás interesado en tener acceso a toda la documentación, esquemas eléctricos, programas para que directamente los descargues y los instales en tu Arduino, tan solo tienes que pasarte por mi página web www.pasionelectronica.com, te registras y tendrás acceso gratuito a todo este contenido. Los condensadores se comportan de forma diferente en continua y en alterna. Vamos a ver primeramente su funcionamiento en continua. Aquí tengo un condensador con sus dos armaduras metálicas, sus patillas, y entre medias tengo un material dieléctrico, un material aislante, que ahora veremos su función. Perdón. Como vimos en uno de los vídeos anteriores, los metales están compuestos por, entre otras cosas, por protones y electrones. En principio, esas placas o esas armaduras metálicas, el número de cargas que existen en cada una de ellas están equilibradas, mismo número de electrones que de protones. Por lo tanto, están en equilibrio. Pero ¿qué pasa si a estas placas yo les conecto una batería? Vamos a ver lo que pasa. Aquí en el polo positivo de la batería hay un montón de protones, hay una concentración de protones grandísima. Por lo tanto, la concentración de protones que hay en el borde positivo de la batería es mayor que la cantidad de protones que hay en la propia placa. Y los electrones, que son unos convenencieros que van siempre al sol que más calienta, ¿qué hacen? Empiezan a saltar y a venirse hacia el borde. Van saliendo de aquí y se van incorporando aquí. La batería, para que lo entiendas, funciona como una especie de bomba. Mantiene la circulación de los electrones. Coge los electrones que ingresan a este borde y los saca por el otro. Los electrones se siguen sintiendo atraídos por los protones, pero claro, por aquí, por marcha atrás, no pueden circular por la propia constitución de la batería. Así que no les queda otro camino hasta llegar a buscar a esos protones que venir por aquí e ingresar
a esta placa. Por lo tanto, este proceso hace que se vayan ingresando electrones en esta placa. Al cabo de un tiempo, esta concentración tan alta de electrones hace que esta placa, esta armadura, quede cargada negativamente. Y esta armadura, como se le han ido yendo electrones, la concentración de protones es más alta, por lo tanto, queda cargada positivamente. Esta gran concentración de electrones por aquí y esta gran concentración de protones por aquí hacen una fuerza de atracción bastante grande. Esa fuerza de atracción genera un campo eléctrico. Y ahí es donde entra nuestro material dieléctrico, que impide que estos electrones salten y se unan a esta primera armadura. Esta circulación de electrones que tenemos se da ¿hasta cuándo? Pues cuando la fuerza de atracción entre las placas, entre esta armadura y esta armadura, se iguale a la fuerza de atracción entre este borne positivo y esta placa, cuando sean iguales, la circulación cesaría de electrones. ¿Por qué? Porque los electrones ya no tienen una mayor fuerza de atracción desde aquí, es decir, aquí lo que se me ofrece aquí es lo mismo que yo tengo aquí, por lo tanto no se mueven. Y la corriente o circulación de electrones cesaría. Por eso se dice que en continua los condensadores son como circuitos abiertos o que impiden el paso de la corriente continua. Realmente no es que la impidan, o sea, la impiden una vez esté cargado el condensador. Y precisamente en este punto, cuando se impide el paso de la corriente, es cuando se dice que el condensador está cargado. Debido a esta concentración de carga de distintos signos, aquí y este campo eléctrico se genera un voltaje. Si yo en este momento abro el circuito y lo desconecto de la batería, y ahí está lo interesante de los condensadores, el condensador sería capaz de almacenar y mantener ese voltaje debido a la fuerza de atracción de estos electrones con estos protones. ¿Ok? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta siempre? Pues no. La verdad que los condensadores se cargan muy rápido, pero también se descargan muy rápido. Aquí no tenemos ninguna carga, pero en ausencia de carga, el material dieléctrico tiene unas pequeñas imperfecciones y que su principal cometido, que es separar e evitar que estos electrones pasen y se junten con estos protones, por esas pequeñas imperfecciones que tienen unos pequeños caminos por aquí que encuentran los electrones y se van saltando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco, hasta que otra vez los electrones, digamos, que vuelven a su estado original y las cargas se equiparan. Y por lo tanto el condensador se llega a descargar. Tensión de perforación. ¿Qué es la tensión de perforación? En un condensador básicamente tienes que tener en cuenta dos parámetros. Uno, la capacidad, y otro es la tensión de perforación, que se mide en voltios. La tensión de perforación es la tensión que aguanta este dieléctrico, este material aislante, sin romperse. Si superamos esa tensión, esto se destruye y los electrones pueden pasar de un lado a otro y el condensador queda inservible. Por lo tanto, escogeremos una tensión de perforación bastante superior o un poco superior a la tensión de trabajo. Si vamos a trabajar, por ejemplo, a 12 voltios o a 15, pues qué menos que escoger un condensador que aguante unos 25 voltios. Capacidad de un condensador. La capacidad de un condensador es la relación entre la carga que adquieren su armadura y el voltaje aplicado a las mismas. Se mide en faradios.
Pero como el faradio es una unidad muy grande, es como si intentáramos expresar la altura de un individuo en kilómetros, pues no es funcional. Lo que hacemos es usar unidades más pequeñas, como el milifaradio, que es 1 por 10 elevado a menos 3, el microfaradio 1 por 10 elevado a menos 6, nanofaradio 1 por 10 elevado a menos 9 y el picofaradio 1 por 10 elevado a menos 12. Es decir, 0,11 ceros y un 1. También la capacidad se puede expresar de esta forma. Y aquí vamos a ver algo muy interesante y muy importante. Sería K, que es la constante del dieléctrico, del material que hemos visto que se mete entre medias de la armadura, por la superficie dividido entre el espesor, entre la separación de las placas. Por lo tanto, así a simple vista podemos ver que a mayor superficie, cuanto mayor sea este número, la capacidad es más grande. Y que a menor separación, cuanto más pequeña es la separación entre las placas, mayor es la capacidad. Este número K viene dado por cada uno de los materiales y cada uno, el vidrio tiene uno, la cerámica tiene otro, eso viene en los libros, una constante que os la dan, no os preocupéis. La curva de carga de un condensador. Si nos fijamos aquí en esta gráfica tenemos tensión y aquí tenemos el tiempo. ¿Vale? En verde sería la zona mientras está cargando el condensador y en rojo cuando se está descargando. Esta sería la carga y esta la descarga. Aquí esta gráfica la podemos obtener con este circuito. Un condensador que se carga a través de una resistencia que pasa por un conmutador a una fuente de alimentación. Ahora vamos a analizarlo. ¿Qué es este 63% y este 37%? Bueno, pues es una constante de tiempo que le llaman, que se llama tau, esta letra griega, y es R por C. La resistencia por el condensador nos da un tiempo que es cuánto tiempo tarda el condensador en llegar al 63% de su carga, de su tensión, ¿vale? Y aquí, pues lo mismo, cuánto tiempo tarda el condensador en descargarse un 63% o que le quede una tensión entre sus extremos del 37%. Bien, ¿cómo funciona este circuito? Bien, en principio, conecto aquí en esta posición y ya tendría la alimentación dando aquí al circuito. Por lo tanto, comenzaría una intensidad a recorrer el condensador, la resistencia, el conmutador y vuelta por aquí. Y ya se generaría una intensidad mientras se está cargando el condensador, como hemos visto. En el momento que el condensador llega a su carga, a la tensión de alimentación, el condensador interrumpiría el paso de esa intensidad y el condensador estaría cargado. Como ya no tenemos una intensidad porque lo está bloqueando el condensador, es como si hubiera abierto el circuito, en esta resistencia al no pasar intensidad no hay una caída de tensión. Analízalo tranquilamente. Si no hay intensidad, como V, voltaje igual a R por I, 10.000 por 0 es 0. Por lo tanto, aquí en esta resistencia, ahora lo veremos, no hay caída de tensión. Esto, hasta ahí, habríamos hecho hasta este punto. Ahora mismo el condensador, si yo lo saco de ahí, mantendría la tensión. Ahora lo que voy a hacer es descargar el condensador. Lo voy a descargar a través de esta resistencia. ¿Cómo? Poniendo este conmutador en esta posición. Al ponerlo en esta posición, estoy desconectando la fuente de alimentación y estoy haciendo que circule en circuito cerrado una intensidad a través de la resistencia y el condensador. ¿Hasta cuándo? Pues como cada vez que pasa la intensidad por aquí, por la resistencia,
la energía eléctrica o esa intensidad se convierte en una energía calorífica, porque esto es una resistencia, se va perdiendo la carga del condensador hasta que llega un momento que se descarga totalmente y ya no hay intensidad ninguna. Existen unas fórmulas que si quieres te las puedes aprender o no, ya según veas, yo no le veo mucha utilidad, que es para calcular la tensión que hay en un preciso momento determinado, para un tiempo t, podemos averiguar qué tensión hay en los extremos del condensador. V es la tensión de alimentación y 1 menos E, siendo E la base del logaritmo neperiano, que vale esto, partido del tiempo, R por C. Y esta para la descarga. Esta sí es más interesante, que con ella podemos calcular cuánto tiempo se tarda en cargar o en descargar un condensador, que sería 5 por R por C. Y es una aproximación bastante buena. Para los valores del ejemplo nos daría 16,5 segundos. Pues ahora vamos a montar un circuitillo en el que vamos a ver cómo circula la intensidad mientras el condensador se está cargando, cómo cesa una vez cargado, y vamos a ir viendo mediante un voltímetro en paralelo al condensador cómo va aumentando la tensión a medida que va pasando el tiempo mientras se carga. Bueno, pues aquí tenéis el circuito que os acabo de explicar, en el que voy a usar dos polímetros. Este me va a medir la tensión en los extremos del condensador, y aquel me va a medir la intensidad que va a circular por el circuito, que está conectado en serie con el circuito. Como no tenía un conmutador a mano, bueno, pues vamos a usar este cablecito que para efectos es lo mismo, nos va a servir exactamente igual. Bien, pues vamos a pasar el conmutador al positivo y veremos cómo el condensador comienza a cargarse lentamente hasta llegar a la tensión de alimentación, y la corriente disminuye desde un máximo hasta un mínimo, hasta cero. Pasamos y vemos como la tensión en el voltímetro va subiendo y la intensidad aquí va bajando cada vez más hasta llegar a cero. El último tramo le cuesta más y es más lento, le cuesta más subir. Ya tenemos ahí 0,02 microamperios, 0,01 microamperios, o sea, un microamperio, perdón. O sea, es prácticamente nada. Y ya, como vemos, estamos en los 5 voltios de la tensión de alimentación. Y aquí ya esto prácticamente es cero. Lo podemos dar ya por bueno, ya está cero. Vale. Y ahora, si en este momento nosotros cogemos el conector y lo pasamos aquí, vemos cómo se va descargando el condensador, la tensión en el condensador, poco a poco. 0,43, 0,32, 0,20. Poquito a poco va bajando la tensión entre sus extremos hasta llegar a cero. Ahora mismo 0,02 voltios, ya nada, 0,01, y bueno, ya estaría prácticamente en 0 voltios. Ahora vamos a ver el funcionamiento de los condensadores en alterna. Como anteriormente te dije, funcionan de diferente manera que en continua. En continua se comportan como circuitos abiertos, ya que una vez se cargan no dejan pasar la corriente. Sin embargo, aquí siempre están dejando pasar la intensidad, tanto en un sentido como en otro. Vamos a verlo. Aquí tengo una señal alterna de tipo senoidal. Si no has visto este vídeo, te recomiendo que lo veas. Aquí te dejo la tarjeta para que vayas a verlo. La señal senoidal o alterna tenía un semiciclo positivo y uno negativo, en el que los electrones circulaban durante el semiciclo positivo en un sentido y en el semiciclo negativo circulaban en el sentido contrario. Bueno, pues aquí tenemos los dos casos, durante el semiciclo positivo y durante el semiciclo negativo. Aquí, durante el semiciclo positivo, los electrones circulan en un sentido, y en el semiciclo negativo los electrones circulan al contrario.
Es como si yo cogiera una batería y estuviera continuamente cambiando un montón de veces por segundo aquí la polaridad. Los electrones estarían circulando en un sentido, en el otro, en un sentido, en el otro. Por lo tanto, la intensidad no llega a interrumpirse nunca. Los condensadores en alterna ofrecen una resistencia al paso de la corriente alterna. Esa resistencia se llama reactancia capacitiva y se denota con las letras X o C. Y se puede calcular mediante esta fórmula 2 por pi, que es 3, 14, 16, por la frecuencia en hercios, por la capacidad en faradios. Cogiendo los valores del condensador del ejercicio anterior y conectándolo a un generador de alterna que nos dé una frecuencia de 50 hercios, ese condensador opondría una resistencia de 9,64 ohmios al paso de la corriente alterna. Y de aquí puedes extraer algo muy importante, que cuanto mayor es la frecuencia, cuanto mayor es este número en el denominador, menor será la resistencia o la reactancia capacitiva que ofrece el condensador a su paso. Sin embargo, si nos vamos al extremo contrario, hacemos, por ejemplo, la frecuencia cero. ¿Cuál es el caso de una señal con frecuencia cero? Una corriente continua. Si esto es cero, cualquier cosa multiplicado es cero y 1 entre 0 es infinito. Por lo tanto, la resistencia o la reactancia que ofrece un condensador al paso de la corriente continua es infinita. De ahí que no circule intensidad. O sea que aquí tiene la demostración matemática del por qué los condensadores en continua se comportan como circuitos abiertos. Ahora vamos a ver las agrupaciones de condensadores. Al igual que vimos con las resistencias, que en serie se calculan de una manera y en paralelo de otra, aquí lo que ocurre es que se calculan al contrario. Tenemos tres condensadores en serie, C1, C2 y C3 de 22, 33 y 68 microfaradios. Pues bien, se calculan cuando están en serie así. Es la inversa de la suma de las inversas individuales. Si te das cuenta, es al contrario que las resistencias. Las resistencias cuando estaban en paralelo se calculaban así, y aquí los condensadores cuando están en serie se usa esta fórmula. Si sustituimos estos valores en la fórmula, nos sale en este caso 11,05 microfaradios. Agrupación de condensadores en paralelo. C1, C2 y 3 en paralelo de 22, 33 y 68 microfaradios. Aquí, cuando están en paralelo, las capacidades, para averiguar la capacidad total de este agrupamiento en paralelo, se suman. C1 más C2 más C3. 22 más 33 más 68 microfaradios nos darían 123 microfaradios. Bien, los tipos de condensadores que hay, y a continuación te voy a poner una imagen para que los veas, pues son cerámicos, de lámina de plástico, de mica, dependiendo del material que tengan en el aislante, pues son de un tipo u otro, de poliéster. Luego están los electrolíticos y los de tantalio. Ojo, estos dos tienen polaridad. Si los inviertes, explotan. Y no es coña. No lo vayas a hacer en tu casa, que te estoy viendo la idea. Así que hay que tener mucho cuidado con este tipo de condensadores. Simplemente te viene marcado en un lado del condensador, te viene marcado la pata negativa o la pata positiva, nos da igual. Normalmente viene la negativa, ¿ok? Hay mucho uso de las aplicaciones de los condensadores, pero para que tengas una idea, pues bueno, se usan en microelectrónica de forma muy pequeñita, en las memorias para almacenar bits, como temporizador para contar un tiempo, contando la carga y la descarga del mismo, como acoplo, desacoplo entre la etapa de un amplificador o de otro circuito, ya que no dejan pasar la continua, como sabes.
para suavizar la señal de rizado en una fuente de alimentación, cuando estamos convirtiendo de alterna mediante un puente de diodos a continua, pasa por diferentes fases y una de las fases es esa señal que tiene un rizado, pues eliminarlo o casi eliminarlo con un condensador. Corrección de la potencia reactiva. Esto ya lo vimos en el vídeo de potencia eléctrica, aquí te dejo la tarjeta para que lo veas, y por ejemplo se usan en la transmisión y recepción de señales de radio, en el que ajustando los valores del condensador podemos recibir una u otra frecuencia de la señal transmitida. Espero que este vídeo te haya gustado y te haya sido de utilidad. Si es así, dale al like y sobre todo deja aquí abajo tus comentarios indicándome qué te ha parecido este vídeo y qué otros vídeos te gustaría que subiera al canal. Ahora sí, muchas gracias por tu tiempo y un saludo.